Pues bienvenidos, vamos a entrar pues ya al tercer módulo del curso de teología. El primer módulo fue la teología dogmática, en donde vimos pues las verdades de fe que creemos, que profesamos, y pues ahí sobre todo nos fijamos en la revelación. Dios que nos habla, Dios que se revela y cómo es la respuesta del hombre. Y fuimos teniendo como guía el credo, los artículos del credo. Creo en Dios, ¿no? Creo en Dios que es creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la iglesia y en pues, las verdades que vienen después de esta vida: muerte, cielo, infierno, purgatorio. Luego pasamos al segundo módulo, en donde vimos la teología sacramentaria, que es pues los medios que Dios nos ha dado y nos ha dejado por medio de la Iglesia como distribuidora de su gracia. La obra que realizó Jesucristo con la redención, pues es una gracia infinita y que nos llega ordinariamente por medio de los sacramentos, que son esas pisadas de Cristo que seguimos justamente por medio de la participación en los sacramentos, en los siete sacramentos. Y ahora vamos a entrar, bueno, y ahí vimos justamente los siete sacramentos tal cual, su origen y en qué consisten, etcétera. Y ahora vamos a entrar al tercer módulo, que es la teología moral, que se refiere a los aspectos que hemos de vivir, ¿no? ¿Qué creemos? ¿Qué ayuda de Dios tenemos? Y cómo hemos de comportarnos para poner en práctica eso que creemos y dirigirnos hacia el fin último, que a fin de cuentas pues es la gloria de Dios, nuestra salvación y la salvación de las demás almas. Y como salvación, pues es la plenitud de nuestra vida, nuestra felicidad, pero no la felicidad entendida en un sentido egoísta, no yo me quiero salvar, que sí, efectivamente sí hay que lograrlo, sino yo quiero corresponder al amor de Dios, yo quiero contribuir a ese plan salvífico que Dios pues ha definido para cada uno de nosotros y a fin de cuentas para toda la humanidad. Y de ese plan somos todos partícipes y lo lograremos no en solitario, sino en común. Ahí está la comunión de los santos, de la cual también ya hablamos en la primera parte, en la teología dogmática. Y bueno, aquí vamos a seguir como guía los 10 mandamientos, los mandamientos de la ley de Dios, aunque iremos añadiendo otros temas que nos sirven para entender mejor, pues, este módulo. Y por último, tocaremos otro cuarto módulo, que es la oración cristiana, basados en el Padre Nuestro, que pues es importantísima la oración para lograr perseverar en pues, lo que Jesucristo nos ha dicho que es el camino para llegar a esta plenitud, que a fin de cuentas es el mismo Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque ya lo repasamos, también vale la pena recordar que, pues, la fe católica, la fe cristiana, más que una doctrina, más que unos mandamientos, que sí lo incluye, por supuesto, más que una filosofía, es el encuentro con una persona, el encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios y verdadero hombre, que se encarnó, pasó la vida entre nosotros y murió por amor nuestro y resucitó. Bueno, ese encuentro se da pues en la vida diaria, se da a través de la iglesia y se da pues justamente a través de vivir pues, los mandamientos. Entonces, pues vamos a entrar a este primer tema, que es la vida cristiana, ¿no? La ley y la conciencia. No es que tengamos que someternos a una serie de
de reglas, de principios, ¿no? Como si eso fuera lo que nos garantiza la salvación, ¿no? Lo que nos garantiza la felicidad es estar con Dios, es estar con Cristo, unidos a Él, buscarlo, imitarlo, seguirlo. Y claro, lo que la iglesia propone, que a fin de cuentas es lo que Cristo nos enseñó, pues nos lleva a eso, a parecernos a Cristo, ¿no? Vivir los sacramentos, asistir a los sacramentos o vivir los mandamientos, si no conllevan un encuentro con Cristo, pues lo estamos haciendo contenido, se quedarían en meras formalidades. Y habría que pensar un poco si no es en parte por eso que los jóvenes, sus hijos, sus nietos, quizá por eso les cuesta trabajo asistir a misa o vivir de acuerdo a los principios de la fe, porque los han encontrado un poco acartonados, rígidos, sin sentido. Bueno, pues vamos a tratar de encontrarle ese sentido profundo a lo largo de estas clases. Bien, para comunicar su bondad y la bienaventuranza eterna, ese plan salvífico de Dios, ha querido crear seres inteligentes, libres. Tenemos pues esas notas, esas características que nos diferencian del resto de las criaturas. Tenemos una inteligencia, una capacidad de reflexionar. Hoy los animales tienen inteligencia, pues depende qué podamos entender por inteligencia. Tienen cerebro, tienen sentidos y muchos de ellos más desarrollados que los nuestros, se pueden comunicar, pues sí, pero esa capacidad de reflexionar, ¿no? De pensar sobre lo pensado, pues es exclusivo del ser humano, esa capacidad de generar ideas espirituales, categorías universales pues no lo tienen los animales. Sí son capaces de relacionar, de entender, de seguir ciertas órdenes, pero no a nivel que lo tiene desarrollado el ser humano. Y la libertad. Los animales tampoco son libres, tienen instintos, siguen su naturaleza, por supuesto. Nosotros también tenemos instintos y también deberíamos seguir nuestra naturaleza, pero libremente, no sometidos a, pues ya a una definición encerrada y final, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad incluso de hacer mal uso de la libertad y no seguir nuestro fin y llegar, ¿no? Quizá no está políticamente correcto dicho ahora, ¿no? A ser peor que animales. ¿Por qué? Porque el animal, el perro, el gato, cualquier animal, sigue su instinto y está siguiendo su fin, su naturaleza. El ser humano es capaz de ir en contra de su naturaleza y de afectarse a sí mismo. Pero a la vez también es capaz con esa naturaleza, con esa libertad, de poder amar, de amar a Dios, de amar a los demás y por supuesto de amarse a sí mismo. Bueno, nos ha hecho inteligentes y libres el Creador y pues así nos ha comunicado su divina naturaleza. Nos participa de la gracia santificante que nos hace capaces de vivir esta vida sobrenatural y de acceder a la vida eterna, a la bienaventuranza eterna. Este don divino que se recibe con la fe y el bautismo, ¿no? Hemos de creer, en el caso de los niños pequeños, como ya lo vimos, los papás y los padrinos tienen esa grave responsabilidad, grave y feliz responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. Y en el momento de los que ya son mayores, en el momento en que ya van adquiriendo uso de razón y van siendo libres, es responsabilidad de cada persona de asumir esa fe, de aceptarla libremente.
Bueno, pues esta es una semilla que ahí se tiene que ir desarrollando hasta llegar pues a la plenitud en la vida eterna. El ser humano es un ser que está en constante desarrollo, crecimiento, ¿no? Nunca en esta vida llega a estar planificado. El único instante en el que el ser humano se planifica, se realiza, se conjuga pues totalmente es en el momento de la muerte. Ahí sí, ahí pues quien somos se planifica. Nuestra capacidad de amar, nuestra libertad, nuestros sentimientos, nuestros buenos deseos, nuestros propósitos, en ese momento quedan pues planificados, ¿no? Y pues esperemos que sean virtudes, cualidades, buenos deseos, buenos propósitos, y no que con ese mal uso de la libertad que podemos hacer, Dios no lo quiera, pues quedemos pues en deuda, quedemos a deber. En su misericordia, Dios, como ya también lo vimos, ha querido que esté el purgatorio, y para que cuando estamos con esa deuda, pues podamos purificarnos, podamos completar lo que falta para poder gozar plenamente de Dios. Pero si estamos faltos de peso, como le pasó a ese rey en el Antiguo Testamento que robó los tesoros del templo de Jerusalén y luego los profanó en una fiesta, pues que apareció ese dedo que escribe y que le dice ha sido pesado, medido y ha sido encontrado, pues falta de peso, ¿no? No vas a llegar, no vas a llegar, ¿no? A la salvación, no vas a poder entrar en esa salvación, ¿no? Pues ojalá que Dios nos encuentre, pues en esa lucha de amor. ¿Qué es la ley? A veces lo podemos ver la ley como un peso, ¿no? Hijo, la ley, ¿por qué tengo que cumplir con reglas, tal? Hay que entender bien lo que es la ley, ¿no? Pues es una regla, es unos principios que mueven el universo. La ley eterna es ese plan de la sabiduría divina para conducir la creación a su fin y que se desmembra en pues, leyes físicas, ¿no? Pues desde el universo, cómo se mueve, la luz, la gravedad, la atracción de los planetas, las leyes pues, de Newton, pues, toda la ciencia, pues es parte de la ley eterna justamente. Y pues eso también es la ley natural, ¿no? Que en el ser humano, pues está inscrita en nuestro corazón, ¿no? Que es lo que nos lleva justamente a buscar el bien y a rechazar el mal. ¿Qué bien? El bien que nos hace mejores personas, el bien que nos hace crecer como seres humanos, el bien que nos va dirigiendo hacia nuestro fin último. ¿Qué mal? El mal que nos aleja de, pues, el fin al que estamos llamados y que nos va destruyendo como seres humanos, nos va achicando, nos va encerrando, nos va empequeñeciendo. La ley, pues son señalamientos, es un camino que nos dirige mejor hacia el fin. Hoy, esta es la carretera y además, en el caso, pues, de nuestra fe, es una carretera anchísima. No podemos ir por la izquierda, por la derecha, por el centro, ¿no? Es anchísima, ahí cabemos todos, ¿no? Pero hay que ir por la carretera y la carretera tiene límites. No te salgas de la carretera porque te pones en riesgo de no llegar. Oye, yo prefiero irme por la brecha, por el acotamiento. Ok, sí, puedes ir por el acotamiento, no te has salido de toda la carretera, ¿no? Oye, yo me voy por el monte. Oye, pues estás poniéndote en riesgo. Puede ser que no llegues, ¿no? Oye, es que encontré una brecha y a mí me gusta. ¿Se puede llegar? Pues sí, ¿no? Dios tiene caminos para todos, pero si ha marcado un camino seguro, pues lo lógico es seguirlo, ¿no? Y tiene límites, por supuesto. Los límites no son malos, lo vemos en las autopistas, lo vemos en las reglas, las leyes de tránsito,
El límite enfoca, conduce, dirige, ¿no? Ayuda. Bueno, esa es la ley eterna. Dios provee a los hombres la razón, razón que nos hace capaces de indicar cuál es la justa dirección de nuestra libre actuación. Libertad y obediencia, libertad y ley van de la mano. No obedecemos como autómatas, como robots, ¿no? Obedecemos como seres libres, con inteligencia, que entienden, que quieren, que deciden cumplir la ley. No tiene tampoco mucha lógica decir, como soy libre, como soy un ser racional, ahora no cumplo lo que tiene lógica y lo que es racional. Pues, más bien pues, sería poca inteligencia hacer eso, sería usar más de la libertad. Lo lógico es que captemos, entendamos lo bueno y lo sigamos, ¿no? Y por eso pues, están esas tendencias también de la voluntad, de los apetitos. La ley moral natural, que es a fin de cuentas de lo que vamos a hablar en este módulo, es un primer paso en la comunicación a todos los hombres de ese designio salvífico que Dios ha propuesto, ha definido para que nos salvemos, para que lleguemos a esa plenitud de la felicidad. El completo conocimiento de de este plan se da solamente por la revelación. Con la ley natural, por medio de la razón, podemos conocer bastantes cosas. Están esos principios morales, ¿no? Haz el bien, evita el mal, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Son dos principios morales claves. De hecho, se llama la sindéresis, no es el término eh, técnico con el cual se conoce a estos primeros principios del actual moral, que pues, están grabados en nuestra conciencia, ¿no? Y que todos pues deberíamos de seguir libremente, más bien dicho, con el mal uso de la libertad podríamos no seguirlo y en lugar de hacer el bien, hacer el mal, ¿no? En lugar de querer para los demás lo que yo quisiera para mí, pues queremos el mal para los demás y el bien para mí. Y esto en buena medida se debe pues, al desorden que hay en nuestra naturaleza generado por el pecado original y aumentado por los pecados personales y por un ambiente a veces pues que no ayuda, que no lleva pues a vivir estos principios y se van oscureciendo y la conciencia se va oscureciendo. Aquí el tema de la conciencia ya lo iremos desarrollando. Es bien importante formar bien nuestra conciencia. Es clave, ¿no? Y tiene una imputación moral bien importante. Si no formamos nuestra conciencia, pues difícilmente captaremos cuál es esa ley natural y cuáles esos pues caminos que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha dado para alcanzar el bien mejor. Vamos a pasar a ver las propiedades de la ley moral. Y el término moral es el mismo en latín, significa costumbre. Y es exactamente el mismo término que ética, que viene de ethos, que es en griego, que significa costumbre. Moral y ética es exactamente lo mismo. Y lo que nos habla es de esos hábitos, de esas costumbres que nos llevan a comportarnos de acuerdo a nuestra dignidad como seres humanos, a comportarnos como personas, a comportarnos, ¿no? A actuar como seres libres y racionales que buscan el bien, que buscan evitar el mal, que buscan el bien común de los demás y el uno y el personal, por supuesto, también, ¿no? Pero con orden, con disciplina, de acuerdo, pues, a una serie de principios. La moral, pues, es la que nos enseña, es esa ciencia que nos enseña a comportarnos de acuerdo, pues, a estos principios.
Vamos a ver estas propiedades de la ley moral. Primero, es universal. Primera propiedad. Se extiende a toda persona de todas las épocas. Hoy es que la moral cambia. Pues sí, efectivamente cambian algunas cosas, pero lo esencial, los principios básicos, pues no cambian, porque el hombre, el ser humano, es ser humano desde que empezó a serlo hasta ahora y hasta que termine, hasta la plenitud de los tiempos, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entonces aplica para todos los hombres. Oye, es que yo estoy exento, ¿no? No, no todos estamos, debemos de seguir estos principios. Es que a mí no me gustan, pues es que no es que te gusten, es que están justamente definidos, están en nuestro interior para vivirlos. Ahora, pues la realidad es que vemos situaciones ahora pues casi hasta que no tienen lógica, que no tienen razón. Es que yo no estoy obligado a vivir la ley moral porque yo me siento que soy otra cosa. Pues es que no es cuestión de que lo sientas, es cuestión de la realidad que eres, quién eres. Si tú libremente, o por un mal uso de tu percepción y tu libertad, sientes que no eres eso, pues atente a las consecuencias, ¿no? Si yo voy en la autopista, ¿no? Cometo una infracción y me detiene la Guardia Nacional, y si yo digo, perdón oficial porque no sabía y yo soy además menor de edad y no me puede meter a la cárcel o infraccionar, pues el Guardia Nacional lo que hará quizá es, además de la infracción, ¿no? Doble o triple, pues meternos al manicomio, porque va a decir, oye, pues esta persona se está burlando, ¿no? De la autoridad o de plano está loca. Bueno, pues esto que suena muy lógico, pues se está dando en otros aspectos, pues fuertes, graves, que están cambiando incluso la ley civil. Otra característica de la ley moral es que es inmutable, o sea, no cambia, porque está inscrita en la naturaleza. Dios la ha inscrito en la naturaleza del ser humano y pues, también en el universo, y permanece a través de la historia. Subsiste bajo el flujo de ideas y esto también nos debe dar mucha tranquilidad y serenidad. Estos comportamientos, estos errores, estas tendencias que no están sustentadas en la lógica y en la ley moral natural, van a pasar o y van a hacer daño, claro que van a hacer daño, lo están haciendo, pero no van a subsistir, ¿no? Esto permanece, es lo permanente y regresarán las buenas costumbres, la razón prevalecerá, la lógica prevalecerá. ¿Cuánto tiempo durará? Pues también depende de nosotros, en la medida en que sepamos formar a nuestros hijos, formar a otras personas, pues la razón, la verdad subsistirá. Y otra característica de la ley moral natural es que es necesaria, ya que para tender hacia Dios, el hombre, el ser humano, debe hacer libremente el bien y evitar el mal, ¿no? No es como niños chiquitos, ¿no? Si haces esto y te regaño, te castigo, si no lo haces o si lo haces te premio, ¿no? ¿No? Libremente hemos de quererlo, porque lo entendemos, porque lo amamos, porque vemos los beneficios que conlleva comportarnos de esta manera. Hay un conocimiento de la ley natural que pues, se basa en la mera razón, ¿no? Su efectivo conocimiento puede estar condicionado, sí, o sea, por las disposiciones personales. Si una persona está mal dispuesta, como se decía antes, está en mal plan, ¿no? O por su formación familiar, por su mala vida, ¿no? Pues a lo mejor no quiere entenderlo, no está en la disposición de captarlo, de entenderlo, pero no es que la ley no esté o no aplique, es que esta persona
pues no tiene esa disposición y debería de tener. Por el ambiente social y cultural en ciertos lugares, pues, como ya vemos, esto se va permeando, ¿no? Y hay situaciones que objetivamente son malas, como el aborto, por ejemplo, culturalmente, pues va permeando y va cayéndose, pues, en una inconsciencia, en una laxitud, en una, pues no pasa nada, pues cada quien que decida, ¿no? O, pues el famoso, la relatividad, ¿no? La moral relativa, ¿no? Pues cada quien tiene su verdad, cada quien tiene sus ideas, que cada quien decida qué hacer. Pues no, 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 hay una naturaleza que es para todos. Por la educación recibida, pues también, por supuesto, esto va afectando, etcétera. Esto también nos habla, pues, de la participación que Dios ha querido darnos en la búsqueda, consecución y transmisión del bien y de la verdad, ¿no? Tenemos una responsabilidad fuerte, grave, pero a la vez maravillosa, ¿no? Con la que podemos seguir transmitiendo esa verdad, ese bien, el amor de Dios. También está lo que se conoce como la ley divina positiva. Hablamos ya de la ley eterna, hablamos ya de la ley moral natural, ¿no? La ley divina positiva es, pues debido a las secuelas del pecado, se puede oscurecer la inteligencia. La gracia, la revelación, pues son necesarias para que las verdades morales puedan ser conocidas por todos y sin dificultad, una firme certeza y sin mezcla de error. Esta ley divina positiva, pues es la que Dios nos ha revelado y que se concreta en los mandamientos, en los 10 mandamientos, ¿no? Es esa ley eterna, es esa ley natural que podemos alcanzar por nuestra razón, pero justamente por el oscurecimiento que puede haber de la conciencia, Dios ha querido que quede clara. La ley antigua, revelada por Dios a Moisés, es el primer estado de esta revelación, de esta ley revelada, y sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos, que aplican para todos los hombres, por supuesto para los judíos, por supuesto para los cristianos, pero para todos los hombres. ¿Por qué? Porque es la ley natural que se transforma en ley divino positiva, en revelación positiva, clara. Hay que hacer esto, hay que evitar esto otro. Y luego viene la nueva ley o la ley evangélica o la ley de Cristo, que pues nos ha dado el Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo, que como él mismo dijo, no ha venido a abolir los mandamientos, sino a darles plenitud, darles cumplimiento, hacerlos pleno, entenderlos en su significado completo, no simplemente como prescripciones que Dios nos ha dado y que si no las cumplimos viene el castigo y si las cumplimos viene el premio, que sí, así es, sino que vamos todavía más allá, nos plenificamos, nos unimos a la vida de la gracia. Es una ley interna que da fuerza interior para realizar lo que enseña Cristo, que está contenida en la Sagrada Escritura y que pues, también por medio del magisterio de la Iglesia se nos da a conocer, se nos explica con mayor claridad. Es una ley escrita, la ley divino positiva, que se encuentra en las enseñanzas del Señor. Por ejemplo, el discurso de la montaña, las bienaventuranzas, dan plenitud a los 10 mandamientos. Y también, pues, se manifiesta en la catequesis moral de los apóstoles que recibieron, pues, ese mensaje de viva voz de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia, con su magisterio es la enseñanza, magister, desde el latín es maestro, con su enseñanza, la Iglesia es la intérprete auténtica de la ley natural. Eh, ¿Por qué? Porque justamente por el oscurecimiento que tenemos, la Iglesia, que es maestra en humanidad,
es maestra también de vida interior, nos ayuda a alcanzar la felicidad eterna. Y si se fijan, también la iglesia, cuando habla, no le está hablando solo a los católicos, le está hablando a todos los hombres. ¿Por qué? Porque justamente la ley divina positiva está dirigida a todos los hombres porque tiene su fundamento en la ley moral natural. Y luego están las leyes civiles, que por lo pronto, pues podemos decir que tendrían que estar alineadas, tendrían que estar de acuerdo, tendrían que apoyar la ley divino positiva y la ley natural. Las leyes civiles son disposiciones normativas emanadas por las autoridades estatales con la finalidad de promulgar, explicitar o concretar las exigencias de la ley moral natural necesarias para la convivencia social, para regular la vida de los ciudadanos en la sociedad políticamente organizada. Y pues qué bueno que las hay. A veces quizá un problema es que hay demasiadas leyes. No sé si se requerirían tantas leyes si fuéramos personas virtuosas, si fuéramos personas bien formadas. Pero bueno, pues si son buenas, de acuerdo a la ley natural, pues tenemos la obligación de cumplirlas. Puede, de hecho las hay, leyes civiles que van en contra de la naturaleza. Entonces esas no tenemos la obligación de cumplirlas porque son leyes erróneas, son leyes que están mal. La virtud de la justicia nos lleva a la obligación moral de cumplir las leyes civiles justas. Son injustas las leyes que se oponen a la ley moral natural y al bien común de la sociedad. Eh, y por supuesto, no hay obligación de cumplirlas. Son injustas las leyes, primero, que prohíben hacer algo que es moralmente obligatorio o que mandan a hacer algo que no puede hacerse sin cometer una culpa moral. No puedes vivir tu religión, ¿no? Eso en contra de la naturaleza, en contra de la dignidad del ser humano, ¿no? Es una ley, por lo tanto, injusta, que pues no podríamos vivir. Eh, bueno, dos, que lesionan o privan de la debida tutela los bienes que pertenecen al bien común, la vida, la justicia, los derechos fundamentales de la persona, el matrimonio, la familia, etcétera. Y es aquí en este punto donde desgraciadamente hay leyes, y pues lo vamos a seguir viendo, que no son justas. ¿Por qué? Porque atentan a la vida. Hoy se está aprobando, desgraciadamente, pues el aborto, se está aprobando la eutanasia con pues, nombres bonitos, ¿no? ¿No? La muerte digna, ¿no? O la interrupción del embarazo. A ver, son falacias, son nombres que quieren ocultar lo que realmente es, ¿no? Pues es un asesinato. Eh, Derechos fundamentales de la persona, a la libre circulación, a la comunicación, a la práctica de su fe, a la libertad de conciencia. Las leyes del matrimonio, pues igual está súper atacada la familia, el matrimonio, ¿no? El matrimonio, pues como ya vimos, es la unión de un hombre con una mujer, ¿no? Para toda la vida, con la finalidad de procrear y educar a los hijos. Oye, puede haber otras uniones entre personas, claro, son sociedades de convivencia y no hay ningún problema, pero el matrimonio, el gobierno, el Estado debería de protegerlo y fomentarlo, igual pues la familia, que es la célula de la sociedad. También son leyes injustas las que no son promulgadas legítimamente por la autoridad o por la autoridad fuera de contexto adecuado. Puede haber situaciones donde la autoridad asuma el control, pues sí, en caso de emergencia, de una guerra o de un cataclismo, pues sí, así lo aprueba también la ley, ¿no? En ciertos momentos el ejército o el presidente o ciertas autoridades pues, tengan la facultad de pues, tomar decisiones pues, que vayan en el bien común. Pero en cuanto
pase esa situación, pues se regresa al estado normal. También son leyes injustas las que no distribuyen de modo equitativo y proporcionado entre los ciudadanos las cargas y los beneficios, ¿no? Que pocos aporten muchísimo y muchos no aporten nada, o que pocos hagan mucho y, en fin, pues eso tendría que haber una pues adecuada distribución. A ver, tiene sentido que los que más tienen aporten más, pues lógicamente sí, pero tiene que ser proporcionado. No se le puede dar cargas excesivas solamente a algunas y darle beneficios solamente a unos cuantos. Y luego están también las leyes eclesiásticas y los mandamientos de la iglesia. La iglesia como institución eh, humana y divina tiene también la facultad de legislar, ¿no? Y de generar estas normas que sirven para el buen funcionamiento de los fieles de la iglesia, de nosotros. Para salvar a los hombres, también Dios ha querido que nos formemos, nos congreguemos en sociedad, que es la iglesia, que es la comunión de los hijos de Dios, de la familia de Dios. Y Dios la ha dotado de los medios para que pueda cumplir con su finalidad, que es buscar la salvación, el bien de los cristianos, de los hombres. Entre estas facultades que Dios ha dado a la iglesia, que Jesucristo dio a la iglesia, está la potestad legislativa, que la tiene el Papa, el romano pontífice para la Iglesia Universal, y los obispos diocesanos para su circunscripción. La mayor parte de las leyes de ámbito universal están contenidas en el Código de Derecho Canónico. El último código es de 1983. Ahí está pues digamos que es la constitución de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Y pues valdría la pena, pues al menos conocerlo en general, así como pues, es importante que conozcamos la constitución de nuestro país, pues también es importante que conozcamos el Código de Derecho Canónico de la iglesia. Las leyes eclesiásticas originan una obligación moral, pues hay que cumplirlas, ¿no? ¿Qué tan grave es? Pues depende de la materia, ¿no? Ya veremos con detalle este tema de lo que supone la materia. Pero bueno, eh, me voy también a la ley civil. Oye, ¿qué tan grave es robar? Pues depende cuánto robaste y a quién le robaste, ¿no? ¿Qué tan grave será en la ley de la iglesia no cumplir con algo? Pues dependerá de la materia en sí. Los mandamientos de la iglesia son 5, que ya los iremos repasando. Bueno, vamos ahora a ver la conciencia moral. La conciencia moral es el juicio de la razón, de la inteligencia, sobre la bondad o maldad de los actos humanos, de nuestra actuación. Es ese juicio de la inteligencia, ese juicio de la razón. ¿Esto es adecuado o no? ¿Esto me conviene o no? Y la conciencia requiere pues una formación, de una capacitación para que juzgue con bien y con rectitud, porque podría estar pues mal formada y eso también tendría una implicación moral, ¿no? Lo mismo que en las leyes civiles, ¿no? Oye, pues yo no sabía que pues para manejar una licencia, pues deberías saberlo. Oye, yo no sabía que para poner un negocio tenía que pedir permiso, pues deberías de saberlo, ¿no? Tienes que formarte y prepararte, informarte, ¿no? Pues lo mismo en lo que se refiere a la ley natural y a la ley moral. La causa del error de conciencia, pues es la ignorancia, ¿no? Y no sabía que era pecado, no sabía que no debería haber eso, o no sabía que sí debería de hacer esto. Esta ignorancia puede ser invencible y por tanto inculpable si domina hasta tal punto que la persona
pues no tenga posibilidad de reconocerla y dejarla. Oye, una persona que vive aislada en la montaña, en la sierra, pues a ver, pues sí, 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 no sabe, ¿no? No tiene forma de saber, ¿no? Vive aislada en la selva, pues bueno, tendrá que vivir la ley natural, ¿no? Pero pues efectivamente no sabe ni de las leyes civiles ni las leyes de la iglesia. Eh, y puede ser vencible y por lo tanto culpable cuando se puede reconocer que la persona no ha puesto los medios a su alcance para conocer esa legislación o para superar pues, su ignorancia. La conciencia se puede calificar como cierta cuando emite el juicio con la seguridad moral de no equivocarse, ¿no? Está bien formada, está preparada y sabe que pues está juzgando, ¿no? Como debe ser. Puede ser también la conciencia probable cuando juzga con el convencimiento de que hay probabilidad de que se equivoque, pero que es menor que esta equivocación de la probabilidad de acertar. Ay, caray, a ver, tengo dudas, ¿no? Pero creo que es esto. Hay un principio del actuar moral que dice que no se puede actuar con duda. Ejemplo, si yo veo una pistola, ¿no? Y decido probarla y dudo si está cargada, pues no puedes probarla, ¿no? Primero sal de la duda, ¿no? Ves si está cargada o no y luego pues ya la puedes probar, porque pues si la disparas y resulta que estaba cargada y hieres a una persona, pues estás cometiendo un delito, ¿no? Estás, un delito civil y un delito también, moral, ¿no? ¿Por qué? Porque pues deberías haber salido de la duda antes. Está también la conciencia dudosa, cuando la probabilidad de equivocarse se supone igual o mayor que la de acertar. Y está la conciencia perpleja, cuando no se atreve a juzgar porque piensa que es pecado tanto realizar un acto como omitirlo, ¿no? Y esta es una conciencia fatal, ¿no? Es casi enfermiza, ¿no? No lo hago porque pues, puede estar mal, pero si lo hago, pues puedo caer culpable, en fin, es una perplejidad tremenda, ¿no? En la práctica se debe seguir solo la conciencia cierta y verdadera, que juzga con certeza, con seguridad, ¿no? Con rectitud. Oye, ¿podemos equivocarnos? Pues sí, claro que podemos equivocarnos. En este sentido, hay varios estados de la inteligencia respecto a la realidad, ¿no? Uno es la duda, ¿no? Puedo dudar, ¿no? Otro es el error, me equivoqué y pues habrá que buscar la forma de remediar esa situación, ¿no? Otra es la opinión en cuestiones opinables, ¿no? ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol? Pues es opinable. ¿Cuál es la mejor carrera para estudiar? Pues es opinable, depende de tus características, cualidades y gustos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de resolver un problema? Pues también puede ser opinable, ¿no? Pues hay unos principios, hay unas ideas, hay, ¿no? Una estrategia, hay un plan, ¿no? Pero muchas cosas son, la mayor parte de las cosas son opinables, ¿no? Pero hay cosas que no son opinables, hay cosas que pues, hay que saber y hay que ver y hay que definir. Y luego está el asentimiento, que es yo asumo la verdad, asumo la realidad, la hago mía, porque quiero vivir esos compromisos que me llevan a ser mejor persona. Para formar una conciencia recta es necesario instruir la inteligencia en el conocimiento de la verdad, leer, estudiar, prepararnos, es lo que estamos haciendo ahora, pero pues es también lo que hacemos con las lecturas, con el catecismo de la iglesia, leyendo la Biblia, ¿no? Preparándonos, pues es importantísimo. También hemos de educar la voluntad y la afectividad por medio de las virtudes, porque no basta saber, pero también hay que querer poner en práctica eso que sabemos y entenderlo y amarlo, aunque nos cueste trabajo a veces aceptar.
En este sentido, la humildad, pues es bien importante para poder tener una conciencia verdadera, una conciencia recta. Si somos soberbios y sentimos poseedores de la verdad, pues vamos a hacer nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, vamos a hacer nuestro capricho, no lo que es lo mejor. La humildad nos lleva a estar en la realidad, la humildad nos lleva a valorar las cosas como son, ¿no? En su justa dimensión. Y esta humildad se adquiere viviendo la sinceridad con Dios y por eso pues, es tan importante tener una dirección espiritual que nos ayude a juzgar adecuadamente las situaciones lo que vivimos, ¿no? A veces hacemos verdaderas crisis de cosas que no lo son tanto. Y ya lo decíamos, no se debe obrar con conciencia dudosa. Hay que salir de la duda, rezando, estudiando, preguntando, ¿no? Y para poder tomar una decisión adecuada. Una conciencia bien formada practica la virtud moral de la epiqueia, que es esta virtud que es parte de la justicia, que nos lleva a saber aplicar con bondad la legislación. No, no se trata de que seamos personas rígidas, ¿no? Que saquemos nuestra Biblia, nuestro código de derecho, y estás en pecado, estás mal. No, pues eso no hacía Jesucristo. Jesucristo sí decía las cosas con mucha claridad, pero comprendía a las personas, amaba a las personas, levantaba a las personas, ¿no? A los pecadores los perdonaba y los animaba a ya no pecar más, ¿no? Eso es lo que es justamente la epiqueia, ¿no? Una persona bien formada es una persona amable, es una persona que da luz, es una persona que ayuda, eh, y justamente la conciencia bien formada da luz a los acontecimientos. La ética, la moral, justamente dan luz sobre los actos que nos ayudan a entenderlos en profundidad y a encontrar el camino adecuado para vivirlos. No es el que saca su reglamento de tránsito o su reglamento moral y está dando órdenes, indicaciones, reglas sin ver pues, más allá de pues, lo que es la ley. También es lo que se dice en la Sagrada Escritura, en el libro, ya no me acuerdo si son los proverbios o la sabiduría. La ley mata, el espíritu vivifica. Es esto la piquería justamente. No quedarnos solamente en la legalidad, que resfría, y así debe ser, sino ponerle sentido humano, ponerle sentido sobrenatural, cariño. Y bueno, pues con esto terminamos. Déjenme detener la grabación y pasamos a las preguntas.